La persona y obra del Espíritu Santo, cómo se revela en las Escrituras y en la experiencia personal, por R.A. Torrey. Capítulo 8. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Cuando nuestro Señor estaba hablando con sus discípulos del Consolador, la noche antes de su crucifixión, quien después de su partida iba a tomar su lugar, Él dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, sí, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros también dais testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y el apóstol Pedro y otros discípulos, cuando el concilio judío les ordenó estrictamente que no enseñaran en el nombre de Jesús, dijeron: somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo. De estas palabras de Jesucristo y los apóstoles se desprende claramente que es obra del Espíritu Santo dar testimonio de Jesucristo. Encontramos el testimonio del Espíritu Santo de Jesucristo en las Escrituras, pero además de esto, el Espíritu Santo da testimonio directo al corazón individual acerca de Jesucristo. Él toma sus propias Escrituras y nos las interpreta y nos las aclara. Toda la verdad proviene del Espíritu, porque Él es el Espíritu de verdad, pero su obra es especialmente dar testimonio de aquel que es la verdad, que es Jesucristo. Es solo a través del testimonio del Espíritu Santo directamente en nuestro corazón que llegamos a un conocimiento verdadero y vivo de Jesucristo. Ninguna cantidad de lectura de palabra escrita en la Biblia y ninguna cantidad de escuchar el testimonio del hombre nos llevará jamás a un conocimiento vivo de Cristo. Es solo cuando el Espíritu Santo mismo toma la palabra escrita o toma el testimonio de nuestro prójimo y lo interpreta directamente a nuestro corazón que realmente llegamos a ver y conocer a Jesús como Él es. En el día de Pentecostés, Pedro dio a todos sus oyentes el testimonio de las Escrituras acerca de Cristo, y también les dio su propio testimonio. Les dijo lo que él y los otros apóstoles sabían por observación personal con respecto a su resurrección. Pero a menos que el Espíritu Santo mismo hubiera tomado las Escrituras que Pedro había reunido y tomado el testimonio de Pedro y los otros discípulos, los 3,000 no lo harían ese día. He visto a Jesús como realmente era, y lo recibí y fue bautizado en su nombre. El Espíritu Santo añadió su testimonio al de Pedro y al de la palabra escrita. El señor Moody solía decir en su manera escueta y gráfica que cuando Pedro dijo: por tanto sepa toda la casa de Israel con certeza que Dios ha hecho a ese mismo Jesús a quien habéis crucificado, Señor y Cristo, el Espíritu Santo dijo: amén, y la gente vio y creyó. Y es cierto que a menos que el Espíritu Santo hubiera venido ese día y por medio de Pedro y los otros apóstoles llevaran su testimonio directo a los corazones de sus oyentes, no habría habido una visión salvadora de Jesús por parte de la gente. Si deseas que los hombres tengan una visión verdadera de Jesucristo, tal visión de Él, para que puedan creer y ser salvos, no es suficiente que les des las Escrituras acerca de Él. No es suficiente que les des tu propio testimonio. Debes buscar para ellos el testimonio del Espíritu Santo y ponerte en tal relación con Dios que el Espíritu Santo pueda dar su testimonio a través de ti. Ni su testimonio, ni siquiera el de la palabra escrita solamente afectará esto, aunque es su testimonio, el de la palabra, lo que el Espíritu Santo usa. Pero a menos que el Espíritu Santo tome su testimonio y el de la palabra y Él mismo testifique, no creerán esto. Explica algo que todo trabajador experimentado debe haber notado. Nos sentamos junto a un investigador y abrimos nuestras Biblias. Y dale esas escrituras que claramente revelan a Jesús como su Salvador expiatorio en la cruz. Un Salvador de la culpa del pecado y como su Salvador resucitado. Un Salvador del poder del pecado. Es solo la verdad que el hombre necesita ver y creer para ser salvo, pero no lo ve. Repasamos estas escrituras que para nosotros son tan claras como el día 1 y otra vez. Y el que pregunta se sienta ahí en la oscuridad total, no ve nada, no capta nada. A veces casi nos preguntamos si el investigador es estúpido, porque no puede verlo. No, no es estúpido, excepto con esa ceguera espiritual que posee toda mente no iluminada por el Espíritu Santo. Lo repasamos de nuevo y todavía no lo ve. Lo repasamos de nuevo y su rostro se ilumina y exclama: ¡lo veo! ¡Yo lo veo! Y él ve a Jesús y cree, y es salvo, y sabe, se salva allí en el acto. ¿Qué sucedió?
Simplemente esto, el Espíritu Santo ha dado su testimonio y lo que antes estaba oscuro como la medianoche es tan claro como el día ahora. Esto explica también por qué alguien que ha estado mucho tiempo en tinieblas acerca de Jesucristo llega tan rápidamente a ver la verdad cuando entrega su voluntad a Dios y busca su luz. Cuando entrega su voluntad a Dios, se pone en esa actitud hacia Dios, donde el Espíritu Santo puede hacer su obra. Jesús dice que si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Cuando un hombre desea hacer la voluntad de Dios, entonces se proporcionarán las condiciones en las que el Espíritu Santo obra y Él ilumina la mente para ver la verdad acerca de Jesús y ver que su enseñanza es la misma palabra de Dios. Pero estas cosas están escritas, estas cosas en el Evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribió su Evangelio con este propósito, que los hombres pudieran ver a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, a través de lo que Él registra, y que pudieran creer que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo así pudieran tener vida a través de su nombre. Pero deja que el mismo hombre entregue su voluntad absolutamente a Dios y pídele luz a Dios mientras lee el Evangelio y promete a Dios que Él tomará su posición en todo el Evangelio que Él le muestra que es veraz. Y antes de que el hombre haya terminado el Evangelio, verá claramente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creerán y tendrán vida eterna. ¿Por qué? Porque ha puesto a sí mismo en el lugar donde el Espíritu Santo puede llevar las cosas escritas en el Evangelio e interpretarlas y dar su testimonio. He visto esto y probado y comprobado una y otra vez por todas partes en el mundo. Los hombres han venido a mí y me han dicho que si no creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y muchos han ido más lejos y han dicho que eran agnósticos y ni siquiera sabían si había un Dios personal. Esto les he dicho. Lean el Evangelio de Juan. ¿Qué hay en ese Evangelio? Juan presenta la evidencia de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. A menudo me han dicho que lo han leído una y otra vez, sin embargo no estaban convencidos de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces les he dicho, no lo habéis leído bien, y les he conseguido que entreguen su voluntad a Dios. O en caso de donde no estaban seguros de que hubiera un Dios, les hice tomar su posición sobre el derecho a seguirlo donde quiera que pueda llevarlos. Luego les pedí que aceptaran leer el Evangelio de Juan lenta y pensativamente, y cada vez antes de leer para mirar a Dios, si hubiera Dios, para ayudarlos a comprender lo que iban a leer y prometerle que tomarían su posición sobre todo lo que Él les mostró que era verdad y siguieron, donde quiera que los lleve. Y en todos los casos antes habían terminado el Evangelio y habían venido a ver que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y han creído y fueron salvos. Se habían puesto en esa posición donde el Espíritu Santo podía dar testimonio a Jesucristo, y Él lo había hecho, y a través de su testimonio ellos vieron y creyeron. Si desea que los hombres vean la verdad acerca de Cristo, no dependa de sus propios poderes de expresión y persuasión. Usted mismo en el Espíritu Santo busque para ellos su testimonio y asegúrese de que se pongan en el lugar donde el Espíritu Santo pueda testificar. Esta es la cura tanto para el escepticismo como para la ignorancia acerca de Cristo. Si usted mismo no tiene claro la verdad acerca de Jesucristo, busque por sí mismo el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo. Lea las Escrituras, lea especialmente el Evangelio de Juan, pero no dependa de la mera lectura de la palabra, sino que antes de leerla, póngase en tal actitud hacia Dios mediante la entrega absoluta de su voluntad a Él, para que el Espíritu Santo pueda expresar su testimonio en su corazón acerca de Jesucristo. Lo que más necesitamos es una visión clara y completa de Jesucristo, y esto viene a través del testimonio del Espíritu Santo. Una noche varios de nuestros estudiantes regresaron de la misión Pacific Garden en Chicago y me dijeron, tuvimos una reunión maravillosa en la misión esta noche. Había muchos borrachos y marginados en el frente que aceptaron a Cristo. Al día siguiente conocí al señor Harry Monroe, el superintendente de la misión, y estaba en la calle y dije, Harry, los chicos dicen que anoche tuviste una reunión maravillosa en la misión. ¿Te gustaría saber cómo surgió? Respondió. Sí, bueno, dijo, simplemente levanté a Jesucristo y le agradó al Espíritu Santo iluminar el rostro de Jesucristo y los hombres vieron y creyeron. Era una forma única de plantearlo, pero era una forma expresiva y fiel a los hechos esenciales del caso. Es nuestra parte sostener a Jesucristo y luego mirar al Espíritu Santo para iluminar su rostro o tomar la verdad acerca de Él y dejarla clara en los corazones de nuestros oyentes.
y Él lo hará, y los hombres verán y creerán. Por supuesto, debemos caminar hacia Dios de tal manera que el Espíritu Santo pueda tomarnos como los instrumentos a través de los cuales Él dará su testimonio.